Segunda parte del turismo nuestra industria, aquí en Digital Costa del Sol. Siempre, si usted se incorpora ahora y se ha perdido la primera parte de nuestro programa, sepan que estamos tratando de poner un poco de conocimiento, de reflexión y, ¿por qué no?, de expectativas positivas ante la dinámica de cierto pesimismo que nos está llevando el tema sequía. Pero no solamente en el orden del turismo, sino el tema sequía en el orden existencial, vital. Hay quien dice, algunos gurús de la filosofía de la vida, que si hay sequía, pues puede venir hasta el fin del mundo, puede sobrevenir situaciones críticas que jamás podíamos pensar por la falta del líquido elemento. No lo sé, esperemos que eso no ocurra y que tampoco aparezca la palabra pánico, como ha surgido a título de sensación de uno de nuestros invitados. ¿Cuáles son nuestros invitados? Pues miren, dos expertos que saben muchísimo del tema de la administración del líquido elemento, de la gestión y del aprovechamiento, como son Antonio Rodríguez Leal, con una larga experiencia en políticas y en gestión de aguas públicas, porque ha estado al frente de diferentes instituciones dependientes de la Junta de Andalucía, y también, por otra parte, a un catedrático de Geografía Física de la Universidad de Málaga, también experto en temas de desertización, en temas hídricos, como es el profesor José Damián Ruiz Sinoga. Primera parte, panorámica de los recursos que tenemos y de dónde gastamos esos recursos en los momentos actuales. Segunda parte, la que ahora retomamos. ¿Qué presente y qué futuro tenemos para que estos recursos que están muy al límite, pues puedan perdurar en el tiempo y haya, pues hombre, lo que dicen muchos, una sostenibilidad en el consumo del agua? ¿Qué pensáis cuando hablamos de futuro y de sequía? Yo creo que estamos en un momento, una situación idónea para reflexionar de una vez por todas y equilibrar oferta y demanda. O sea, oferta, como hemos planteado antes, ¿no? Creo que se ha dicho claramente, sin hacernos trampas a solitario. Es decir, oferta es ver cuál es toda la disponibilidad de agua, de las aguas, el potencial hídrico que tenemos, que es el agua embalsada, más el agua subterránea, más el agua que puede provenir de desalación, más el agua que puede venir de regeneración. Todo eso es el potencial, ¿no? Y saber con ese potencial qué demanda puede abastecer dicho potencial, está tirando a menos. Es decir, y esa es la sostenibilidad, es decir, oferta y demanda, no hay más, es que está todo inventado, ¿no? A partir de ahí, claro, para evitar entrar, como bien decías, ¿no? Como iniciamos, en ese pánico, porque claro, como bien dices, es que el agua es el recurso de la vida. Totalmente. Si no estamos preparados, de nuevo, y cada vez consumimos, es decir, es que la presa de la Viñuela está al 9 con algo por ciento, es decir, la situación es de emergencia. No nos puede volver a pillar otra sequía en las mismas condiciones, derivando de una situación de déficit hídrico que lo llevamos continuando. Parémonos y tomemos decisiones, es decir, las decisiones están ahí. Y yo creo que lo que se trata es de ir de salida y no más, es decir, no es tan difícil, creo yo, vamos. Hemos evitado en la primera parte del programa el mencionar la transferencia de recursos de unas cuencas a otras. Amigo. Bien. Eso en primer lugar porque no es el momento adecuado para plantear eso. Segundo lugar porque ahora mismo nosotros se habla, creo que inocentemente a veces, de la autovía del agua que va a venir desde Cádiz a la Costa del Sol, lo cual es, pienso yo, una ingenuidad. Vale. En primer lugar porque allí también hay zonas donde los regantes exigen más agua. Claro. Y analizando cómo está la situación allí, resulta que hay momentos dados de que la única presa que a mí me consta en los años que he estado en Confederación y en la Dirección General de la Cuenca, referente a la construcción de una nueva presa en nuestro sector o en el sector hermano, en la zona de Campos Gibraltar, es la presa de Gibralmedina. Tantas veces mencionado por amigos particulares que tenemos como el único proyecto que parecía serio para poder construir una presa cerca de donde estamos viviendo, ¿de acuerdo? Bueno, esta presa de Gibralmedina, cuando pregunté en su momento si podría valer para abastecer
Complementariamente a Málaga se me dijo que de ninguna de las maneras. Ah, Que hay una demanda de Campos Libertad para los riegos porque querían crecer lógicamente, quieren crecer económicamente, quieren aumentar las zonas de riego y quieren ser más ricos y más felices, como todas las poblaciones. Claro. Y se plantearía una guerra civil entre Campos Libertad y Málaga. Con lo cual, yo creo que ahora mismo cada subsistema, cada zona tiene que buscarse sus propias soluciones, buscando ese equilibrio al que hacía mención Damián. Con lo cual, cuando ha hecho un resumen de cuáles son las aportaciones, yo al menos he visto, y también he visto que también hablar de las transferencias de recursos porque son imposibles. Claro. ¿Sabes qué pasa? Que Antonio, que efectivamente ha tenido competencia en la gestión política, aplicó el sentido común que tiene en el día a día a la gestión política de la cuenca mediterránea, ahora de la cuenca mediterránea andaluza, entonces Confederación Hidrográfica, ¿no? Y efectivamente ahí coincidíamos, ¿no? Porque hubo una sequía, yo quiero recordar que fue parte del comité de sequía, de la comisión de sequía o algo de eso, la sequía sí, esa de hace 10 o 12 años, ¿no? O 15, o no quiero recordar, por ahí. 15, 16. Efectivamente. Y efectivamente, vamos, lo que no podemos hacer, insisto, es trampar solitario. No podemos decir que vamos a potenciar el trasvase de, por ejemplo, Iznájar. Ese es otro. Cuando va a Iznájar y están al 12% la presa. Y hablas con la gente y dices, ¿cómo? Sí, sí. Que nosotros vamos a dar agua para regar aguacate. Claro, lo que queda no es para beber, sino para regar aguacate. Yo me acuerdo perfectamente que en aquella sequía hubo una tensión en el comité de gestión, ¿te acordarás tú, Antonio? Importantísima, porque como se ha planteado antes, tenía que cederse agua, ceder agua de la presa de la Viñuela a Málaga y a la Costa del Sol. Y eso era ceder agua para campos de golf, y esta historia. Entonces, cada uno vendía, a lo mejor no era así, pero lo que se vendía era eso. Claro. Y yo recuerdo que los agricultores, los regantes de la Viñuela, ¿no? De entorno Viñuela, plantearon una actitud muy tensa, que yo estaba allí, era un comité muy amplio, que la comisión aquella, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? sí, claro. Y yo recuerdo la situación de tensión en estas trasvases, que lo de los trasvases es delicadito, es un tema... Y afortunadamente en su momento pudimos revertir la situación. Al final de la sequía pudimos transferir agua desde la zona occidental hacia la sequía, con lo cual quedamos todos, ¿no? Digo yo. Ayudó mucho la lluvia, claro. Sí, porque cuando aparece la lluvia, las cosas se diluyen. Tanto ayudó porque es un tema que es bueno que se sepa a nivel de opinión pública. Vamos a ver. Durante la sequía, en los últimos momentos antes de que lloviera por fin, se estuvo planteando la posibilidad de traer agua en buques cisternas desde Cataluña hasta aquí. Llegó a sonar eso. Porque claro, no había agua para el abastecimiento, no ya para regar, no había agua para el abastecimiento. Claro. Es decir, que hay que decir que hemos estado muy cerca del caos. Así es. Y ahora la situación teóricamente es peor que esta última sequía de hace 17, 16 años. Es decir, que no hay que tomarse el tema a la ligera, que ya habrá agua, no es que no va a haber, es que lo que hemos hablado es lo que hay. Es una zona donde estamos consumiendo más de los recursos que se nos aportan anualmente. Bien. Con lo cual, ¿de dónde están saliendo los recursos? Subterráneos, fundamentalmente. Bien, y ante esta dinámica que hemos planteado de la situación actual, viendo que el futuro no es precisamente, digamos, optimista para que se garantice el consumo. No diría eso, Paco, no diría eso. Es decir, el futuro, lo que hay que tener es cabeza para tomar decisiones. Ahí voy. Es decir, ahí voy. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué cabeza hay que tener para que, viendo el horizonte que tenemos de cada vez menos lluvia y cada vez más consumo, cómo podemos hacer una política sostenible para que no estemos cada 2x3 pues con la cosa arriba? Nada más lejos de mi intención de trasladar pesimismo, porque no es eso, lo que se trata es al revés, se trata de trasladar la idea de que si se actúa con sentido común, con los recursos que tenemos, ¿y cuáles son vamos a ser capaces? ¿Qué políticas habría que hacer? Vamos a ver. Lo primero es saber exactamente, pero vamos a huir de las grandes obras, de las macro desaladoras. A lo mejor, es decir, se están llevando a cabo en otros serie de países actuaciones que son mucho más concretas. ¿De cuánta agua podemos disponer con desaladoras más pequeñas? Punto primero, no hace falta grandes. Después, lo que hemos dicho antes de la regeneración, igual, no hace falta grandes extracciones de aguas residuales enormes, no. A lo mejor hay que ir a estaciones más pequeñas, casi yo me atrevería a decir a escala de edificios. Domésticas. Es decir,
eso tiene también una dosis de concienciación de cultura, enorme, de educación. Claro. Enorme para la ciudadanía, de saber que el agua es un bien escaso, y que de verdad que no nos sobra. Entonces, bien, eso es importante. Y que hay dentro de toda la oferta de agua, hay un agua que es potable, que vale para beber, claro, pero hay otras aguas que pueden utilizarse con un cierto tratamiento, pues por ejemplo para lavar la ropa, fregar platos, tal. Es decir, para regar también. Claro. Quiero meter el dedo en la llaga, José Damián. Optimización de recursos hídricos. Cuando has hablado de ese uso racional doméstico del agua, que a veces no es tan racional, porque cada vez que hagamos nuestra necesidad fisiológica, tiramos de la cadena y son 8 litros lo que se nos va de agua potable por el tema. Lo mismo que en las viviendas ya se han hecho adaptaciones tecnológicas con la fibra óptica, con el internet, con la energía solar, con las placas. Estamos haciendo todo tipo de adaptaciones de normativa de obligado cumplimiento. Llega el momento de políticas de agua en las ciudades, sí, que generen esa regeneración del agua. Sí, estamos hartos de leerlo y de decirlo nosotros mismos en nuestro lenguaje cotidiano, claro, y hablamos siempre de políticas de adaptación al cambio climático y de mitigación. Lo hemos asumido en nuestro ideario. ¿Hay algún ayuntamiento que haya dicho que a partir de ahora en las nuevas licencias tenemos que tener el aljibe con agua regenerada? O con 3 tipos de volúmenes. Por es decir, ejemplo, porque a lo mejor no hace falta. Hasta ahora las cisternas tienen 2. Cisternas llenas, cisterna media. A lo mejor hay que hacer un tercero. Estamos en elecciones municipales. ¿Ha habido algún ayuntamiento, algún programa que diga algo sobre el tema de la política municipal de agua? ¿Alguien se ha preocupado del tema? Lo que está claro es que tendríamos Parece que es de otros, porque parece que el tema es de otros. Tendríamos que ver qué están haciendo países que están sufriendo la situación hacia la que va nuestro país, de desertificación, claro, o desertización, mejor dicho, en la zona sur y centro de España. ¿Qué están haciendo en Arabia, en Qatar, en Israel y demás? Pues la propuesta que hace Damián es muy interesante. Son micro inversiones a nivel casi doméstico, a nivel de edificios y demás, que puede ser una fórmula, ¿por qué no? Y la otra es la que están utilizando los países ricos, que están saliendo del problema. ¿Cómo salen del problema? Haciendo unas instalaciones monstruosas. La desaladora, ayer estuve mirando papeles a ver cuál es la desaladora más grande que hay en Arabia, pues tienen 300 y pico hectómetros cúbicos de producción al año. Es decir, nutriría lo que es Málaga, el río. ¿Cuánto contamina una desaladora? No, ahora tú dices, es que la desalación tiene un problema que es el precio de la energía. No importa, ellos tienen. Claro. Pero claro, Israel hace lo mismo. Israel tenía hasta hace poco la más grande desaladora del mundo. ¿Cómo están saliendo los países desérticos de este problema? Porque ellos también tienen actividad económica, población, gente que vive allí, más gente que va también de turismo y demás. ¿Cómo están resolviendo? Pues, lógicamente proporcionando agua por los medios que tienen. Bien sean con instalaciones grandes, medianas o a nivel doméstico y pequeño. Pero la solución para un país como el nuestro en estos momentos, aparte de todas las medidas de control, es decir, que hay que controlar los ríos ilegales, el mal uso del agua. ¿Las fugas? Las fugas no. Los porcentajes. Pero bueno, yo le hacía la mención que en cierta ocasión, una de las primeras cosas que pregunté cuando llegué a COSOL hace muchos años es ¿por qué no incidíamos rápidamente en controlar las fugas de agua? Y me dijeron, no, Antonio, es que fundamentalmente ese agua va a nutrir nuevamente los acuíferos y demás. Es lo que decía también, es que es un ciclo que el agua no se va a perder. Porque ese 30% que se pierde en Torremolinos, se va a ir otra vez abajo. Sí. Y me convencieron, yo no insistí más, me di cuenta que por ahí no iba. Ahora bien, ¿que nos falta agua en la zona que estamos viviendo? Sí. ¿Que hace falta proporcionarla de alguna manera? Primero con medidas de control, para gastar cada vez menos, concienciación, precio, lo que tú quieras, para que consumamos lo exigible, lo mínimamente necesario. Fijaros qué injusta es la situación que estamos tratando, porque está claro que el turismo es una fuente de ingresos fundamental y al turismo no le puede faltar agua, si no estamos poniendo un jaque mate a nuestra primera fuente de recursos. Pero claro, los que nos estén escuchando en pueblos del interior, donde ya está llegando el camión de la cisterna, donde estamos viendo que los pozos ya no tienen recursos, donde no están regando, donde no ya... ¿Qué lenguaje utilizamos para que ellos, que también son españoles, son ciudadanos, que no hay turismo, ellos estén pasando las necesidades mayor que pueden originar una sequía? Bueno, en España es un país de sequía cíclica y todo el territorio español ha estado en algún momento, en varios momentos históricos, afectado y hemos salido, como bien estás diciendo, a veces con
camiones transportando agua potable para que las personas puedan abastecerse, abandonando los posibles riesgos en el campo y sufriendo esa situación económica y socialmente. ¿Qué podemos hacer? Vivimos en el país que vivimos, con lo cual tenemos que adaptarnos. Esa es la palabra clave que tenemos que encontrar. ¿Cómo nos adaptamos? ¿Cómo se adaptan? Pues no hay otra manera que tratar de retener agua, controlarla, porque si no, es decir, los pueblos del interior, ¿cómo puede resolverme? Si tienen presas cercanas con conducciones, no hay otra. Si tienen acuíferos, explotando los acuíferos, ¿qué van a hacer? Tenemos que cambiar también la agricultura, ya no solamente en tecnificarla más, sino incluso en el cultivo de productos que requieren quizá mayor cantidad de agua. Los agricultores, en primer lugar, los agricultores de siempre, cuando han colonizado un territorio, lo han roturado, han sabido adaptar a las condiciones, digamos, del territorio. Siempre, siempre. Es decir, que han logrado que el agua permanezca más tiempo en el entorno. Y por eso solamente hace falta que nos demos una vuelta pues, hasta por los montes de Málaga y veamos las aljibes que hay por ahí colocadas, el sistema de acequia en algunos sitios, las minas que hay. Es decir, eso es así y no es nuevo. Tiene bastante, yo creo que más de un siglo en algunos casos. Bien, pero dicho esto, es decir, la agricultura se está tecnificando de una manera bárbara. De hecho, se está lo que se ha denominado la tecnificación, es decir, la digitalización del agro, eso va a marcha súper forzada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque había una serie de malos entendidos, y ojo, lo de la agricultura es muy importante, y es muy importante en el tema que estamos hablando por lo siguiente. Claro, aquí estamos hablando fundamentalmente del turismo, sí. Pero, ojo, el turismo solamente consume en volumen, creo en provincia de Málaga, si mal no recuerdo, en torno a un 19% del consumo total, turismo más urbano servicios, ¿vale? 19% del consumo de agua, mientras que el 70 y algo, 71, 72 es la agricultura, ¿vale? Por tanto, cuando se dice la digitalización del agro, la optimización del recurso hídrico en la agricultura es un tema fundamental. ¿Por qué? Pues porque muchos agricultores piensan que a lo mejor porque están regando con riego por goteo, están haciendo lo máximo que se puede hacer. Y no están haciendo lo máximo que se puede hacer. Se puede hacer más. Se puede hacer bastante más. Claro. Y de hecho, estamos trabajando, y aquí en Málaga tenemos también una suerte enorme de contar con el centro de La Mayora, que son pioneros en esta historia y se llevan trabajando pues yo creo desde hace 60 años toda esta serie de dinámicas vinculadas con los cultivos subtropicales y van por delante. Pero un cultivo subtropical requiere mucha agua. Muchísima agua. Es que ahí está. Ahora, ¿qué sucede? Que lo que hay que optimizar eso, es decir, ¿cuánto es muchísimo? ¿Hasta cuánto puedes utilizar? ¿Cuál es la huella hídrica? Entonces, ¿se puede reducir? Sí. De hecho, los agricultores de la Axarquía ya llevan un año regando, quiero recordar, con el 70% menos de agua, Claro. Ojo, es decir, que no es un tema de este año, que ya llevan padeciendo, entre comillas, cómo están regando los subtropicales con bastante menos cantidad de agua de la que se usaban este. Vamos a ver, tiene que haber un equilibrio entre reducción de huella hídrica por un lado y reducción de productividad por otro. Pero estoy viendo que la sensibilidad entre un sector, el productivo agrícola, y el sector turístico, ante la situación de sequía que estamos viviendo, estoy notando fricciones. Pues tienes que ir a una, hay que ir a una. Los agricultores dicen, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que reducir todo para el turismo, y el del turismo dice, ¿qué pasa? Yo es que no genero tanto. Yo creo que se están ¿Cómo tomando hacemos políticas de sensibilidad común y de concienciación para que no exista ese pique entre el uso o los usuarios del agua? Vamos a ser optimistas Estamos para eso. Vamos a ver. Creo que se está avanzando en los dos terrenos. Hemos dicho anteriormente que los campos de golf de la Costa del Sol se están ahora mismo abasteciendo de agua con una mezcla de agua subterránea y de agua regenerada, con lo cual hasta 6 hectómetros cúbicos se han evitado de tener que utilizar el agua subterránea, que es bastante agua. Y por otra parte hay que recordar que en la Axarquía, que también está por el orden de lo que tú has dicho, una cantidad bastante importante, y hay que recordar que se está construyendo un traslado de agua regenerada desde Rincón de la Victoria a la Axarquía que intenta cubrir otros 15 hectómetros cúbicos de agua. Es decir, que estamos avanzando en ciertos aspectos, ¿vale? Es decir, que no todo es decir que todo va, sino que se están dando los pasos adecuados en la dirección adecuada. Pero son cortos. Quizás para la situación que estamos
tendríamos que hacer hacer una apuesta más importante por solucionar de una vez por todas y a largo plazo el problema de la carestía de agua. Ahí estoy. Y creo que se ha planteado, yo el otro día escuché que se planteaban 2 desaladoras en zonas arquías, ¿no? Sí. A lo mejor 2 desaladoras no quiere decir que nos estamos volviendo locos, no. Es lo que hace falta. Es que a lo mejor son 2 desaladoras de tamaño pequeño mediano, es mejor que una grande, ¿eh? Sí. Ante el argumento de que una desaladora, para que funcione, necesita mucha energía eléctrica. Sí, es cierto. Es cierto. Y que además luego tiene grandes cantidades de residuos Salmuera. que no sabemos, Sí, la salmuera. salmuera. ¿Qué Pero hacer? parece que se ha avanzado muchísimo Vamos a el tema de la disolución de la salmuera. En cuanto desde el punto de vista energético, de acuerdo, pero es que también es cierto, la buena noticia, esa es la mala noticia. La buena noticia es que gran parte de esa energía puede ser regenerada, es decir, regenerada renovable, Claro. es decir, puede ser fotovoltaica. Lo mismo que estamos diciendo, que no nos sobra un recurso que es el agua, podemos también decir que sí nos sobra un recurso que es la radiación solar. Claro. Entonces, Es verdad. valga los uno por los otros, ¿no? Claro. Y eso significa fue una fuente de energía que debidamente adaptada a las condiciones, por ejemplo, lo mismo que hay, me decía un colega mío, porque la Universidad de Málaga me consta que está yendo un grupo de investigación por delante en este tema, y me decía lo mismo que tú ves piscifactoría de lubina y de dorada tal. Dice, ¿que no las ves? Digo, no, yo las veo cuando voy en un barco y la tengo a 500 metros, si no, o a medio milla o tal, no la veo, si no, no la veo. Dice, pues igual tú puedes poner como una especie de bateas de planchas fotovoltaicas que están recargando y están generando energía. Por tanto, en el mar, y por tanto puedes hacer un sistema más o menos parecido a este, o incluso también en los pantanos, ¿no? En el embalse, en la lámina de agua de los embalses. Bien, pues ahí por tanto ahí estaría resuelto el tema de un coste energético. Claro. Y el tema de la salmuera, y están dándole vuelta porque, claro, tienen que resolver qué hacer, ¿no? Porque ¿dónde echamos un líquido? Porque es un líquido viscoso con un contenido muy alto de sal, ¿no? Exacto. ¿Qué hacemos con eso? Están ahí intentando, desde el punto de vista, digamos, de ingeniería química, revertir eso. Parece que hay avances importantes en este terreno, ¿no? Yo lo que he leído de la desaladora de Arabia y Israel y tal es que alejan el vertido de salmuera mucho de la línea de costa y es un sistema de disolución que hace que solamente aumente en 1 gramo o 1,5 gramos la sal en la zona cercana de agua. Es decir, parece que se ha avanzado bastante respecto a lo que hace 20 años hablábamos del problema de la salmuera. En consumo de agua en ciertos volúmenes y con ciertas limitaciones de personas. El hecho de que tengamos piscinas individuales, ¿se puede cuestionar en el futuro ante una escasez de agua? Bueno, cuando ha llegado una sequía ha habido prohibición expresa de que Claro. se vuelvan a llenar y demás, con lo cual Es que, claro, habría que tenerla cerrada. cuando hay agua no importa, Mancha es Castilla, que tenemos piscina todo el mundo. Creo Y cuando- recordar que la costa del Sol occidental, al menos la zona que suministraba Cosol, eran 3 hectómetros cúbicos lo que sumaban, que es mucha agua, pero Eso no es tantísima como nos puede parecer la suma de los volúmenes de todas las piscinas de la costa del Sol. Sobre 3 todo, hectómetros claro, cúbicos. depende de la capacidad de reciclaje de eso. Es decir, porque vamos a decir, las piscinas están llenas, pero año a año, ¿eh? Lo que sucede es que cuando llega la temporada de invierno, la piscina se tapa, ¿vale? Y cuando llega la temporada de verano, se destapa, se le echan sus productos correspondientes, Esa misma agua, higienizantes y esa misma agua. y se le combina con un poquito de y se nueva, regenera, pues cada vez estamos no va a ser hablando de tanto. un gasto, digamos, mínimo. ¿no? Hay Es que renovar depende. el agua de Es la lo- piscina, tiene una claro, renovación diaria obligatoria tienes también. que garantizarte que el agua no se quede estancada, porque al quedarse estancada y tiene un problema, el agua potable ya sabemos que el agua potable estancada genera problemas de nutrientes, exceso de nutrientes. Lo estamos viendo, por ejemplo, el ejemplo de que tenemos directo de parecido del Mar Menor, ¿no? Es decir, que rápidamente tiene problemas de autorización y cosas de estas. No, ahí habría que tener un mínimo tratamiento, pero tú puedes conseguir perfectamente mantener de la temporada de no uso, Claro. que el agua esa no tenga que vaciar la piscina. Exacto. Claro, la barbaridad sería vaciar la piscina en octubre para volverla a llenar en... ¿Cómo controlamos
esos usos Pues mira, eso se puede debidos o controlar- indebidos. Pues sí, eso se puede controlar fácilmente, ¿eh? ¿Cómo? Vamos, eso no. ¿Drones? El Seprona tiene. Hoy día sí. Te digo Hoy yo. día es Te totalmente. digo yo que no te controla. Vamos, no te Ni diría yo siquiera el la policía Seprona. local, sí. Te diría yo que cualquier departamento que maneje sistemas de información geográfica y telemetría te maneja perfectamente y te dice exactamente cuántas piscinas hay en la Costa del Sol. Claro. Ahora, la reflexión que yo hago es la siguiente. ¿Podemos concebir una Costa del Sol sin campos de golf y sin piscinas? No. ¿Queremos morirnos de hambre? Volver Claro a la que no. prehistoria. Pero De sí una que- manera, con todo respeto al medio ambiente, a todo el cuidado que haya que tener, al control del uso de este bien insustituible, hay que recordar que hay que vivir del turismo. Y entonces, al final, los campos de golf tienen que seguir funcionando. Claro. Adecuadamente, y las piscinas deben de llenarse, siempre que sea posible. Ahí voy. Entonces hay que buscar... el tema lo ha comentado también con toda claridad. Claro que hay soluciones al problema lo que hace falta es implementar las medidas necesarias y poner los presupuestos Ahí voy. en donde corresponde en cada Ahí institución. Y sobre todo hacer un llamamiento a los distintos niveles de la administración para que trabajen juntos y no peleen. Yo voy a contar una pequeña anécdota que a mí me sorprendió cuando empecé en la Confederación Hidrográfica del Sur, visitando la desaladora de Carboneras, que era la más grande hasta que ahora van a hacer una en Torrevieja, en Almería, Alicante, en Almería, Sí, Carbonera. Almería. Bueno, Sí. al llegar a Carbonera, me acuerdo de la época que la ministra Narbona impulsó el programa Más Agua en España basado en la construcción de desaladoras. Y advertí una crítica por parte del partido de la oposición enorme, diciendo que la desaladora es tremenda y tal. Y digo, a ver, la desaladora si Carbonera la ha mandado a hacer el partido de la oposición, ¿cómo es posible que se haga pelea política de algo que teóricamente estaban confluyendo los dos grandes partidos del país? Claro. Lo que pasa es eso, que bajar a la pequeña política en temas estratégicos como este es una verdadera necedad. Es lo mismo que comentaba antes cuando alegremente dice, el problema de Málaga, que no solamente son políticos que no tienen experiencia en el sector, sino también importantes urbanistas de la Costa del Sol y malagueña, que públicamente en un foro importante dicen, no, el tema la autovía del agua, me acuerdo del concepto que se manejó. Piensa que autovía del agua desde Cádiz, eso es una absoluta tontería. A mí que me da la impresión de que ante la delicadeza del tema, sabiendo el norte que tenemos en cuanto a que cada vez es un bien más escaso y de más uso, como es el agua, me da la impresión de que el político no quiere coger el toro por los cuernos. Y cuando hablamos de políticas a medio y corto plazo, meternos en este tipo de normalización, de reajuste y de cultura social ante unos nuevos tiempos y unas nuevas necesidades de agua, el tema va a tener difícil solución si hablamos del momento actual. ¿Por qué? Pues porque ahora está lloviendo, mañana Dios dirá, yo no estaré dentro de 5 años como político y aquí el que venga carré. Pues estamos tentando la suerte demasiado. Estamos. Y no sería perdonable de que pusiéramos en riesgo la principal industria de nuestro sector Claro. por culpa de falta de entendedera de políticos. Claro. Es decir, hay que procurar oír mucho a los técnicos, a los que saben del tema y no querer inventar de lo que no sé. Hay que procurar oír a aquellos que saben, ver las propuestas más razonables, ver los presupuestos que somos capaces de agrupar entre los distintos niveles de administración. Estamos hablando de un sector que, a no ser que fuéramos por la vía que plantea inteligentemente Damián, de pequeñas instalaciones de depuración, y que podría hacer perfectamente. Yo nunca lo había pensado, la verdad, pero ¿Por podría, qué no? ¿por qué no? Pero lo que hay que tener claro es que las administraciones tienen que ponerse de acuerdo para conjuntamente ver cuáles son obras de interés general del Estado que tiene que financiar el Estado español y cuáles son obras competencias de la comunidad autónoma que tiene que buscarse las habichuelas la propia institución autonómica. Pero esto tiene que ser un tema de diario. No puede hacerse pequeña política en base a un tema tan importante y estratégicamente tan insustituible como el tema del agua. ¿Cabe encarecimiento del agua en las tarifas habituales No sé, realmente. ante nuevas políticas? ¿O esto va a tener lo que normalmente cualquier producto tiene siempre como incremento? Hombre. ¿Se puede disparar el precio del agua? Pues como poder disparar, disparado. hablando de un tema de que es un bien escaso y que es un recurso escaso y del que no disponemos, pues claro, ya de hecho yo creo que está bastante disparado ya, ¿eh? Sí, pero siempre pone el que quiere hacer pedagogía barata con este tema, dice, ¿cuánto vale una botella de agua? Efectivamente. Pues También. mil litros de agua le cuestan a usted 70 céntimos Sí, de euro. sí, Y sí. esta botellita de agua que tiene 1,5 litros, la milésima parte le va a costar el doble. Es decir, que el precio que tiene algo en base a su necesidad. Está claro. Si el agua es absolutamente necesaria, tendrá el precio que tenga que tener y que el mercado vaya fijando en su momento. El tema da para seguir hablando largo y tendido. José Damián, tu reflexión final ante la situación
turismo, sequía. Mi reflexión final va en la línea de lo que hemos vivido recientemente. Es decir, hace 3 años estábamos en una situación en donde pensamos que todo había colapsado, ¿no? Que el turismo se había hundido, y ese mismo turismo que rápidamente se hundió, ¿no? Pues con una extraordinaria resiliencia, ¿no? Se recuperó por encima, o a niveles por encima de los que había previos a la pandemia, ¿vale? Con lo cual, ojo con menospreciar una fuente de empleo y de riqueza que tenemos, y que es una fuente muy importante para estabilizar territorios y población en esos territorios, y por tanto eso es una cuestión importante. Esa misma reflexión también valdría para la agricultura, que está dando trabajo a muchas familias, que ahora una dinámica de vacío demográfico, de reto demográfico, de España vacía y demás, permanecen en sus pueblecitos porque están cultivando determinados tipos de cultivos, claro, y por tanto no ha abandonado eso. Claro. Es decir, el territorio tiene sus normas, tiene sus leyes, tiene sus recursos, y lo que tenemos que establecer son unos criterios basados desde mi punto de vista en el sentido común, que nos permita convivir diferentes tipos de actividades en función de esos recursos, en algo que nos hemos dado en denominar la sostenibilidad. Es eso. Quiere decir, consumir menos de lo que tenemos. Es tan simple como eso. Como cualquier economía doméstica. Antonio, totalmente. Tu reflexión. Bueno, después de oír a Damián, lo que tendría que hacer es ascribirme a su propuesta, porque tiene toda la razón del mundo. Claro, que vamos a decir. Lo que hay que procurar es ser muy económico en el uso del agua, hacer pedagogía en el consumo del agua, procurar pedir responsabilidad a los que tienen la tarea de dirigirlo, de que se pongan de acuerdo para solucionar estos problemas graves, porque claro, los que están representándonos públicamente tienen la obligación de resolvernos los problemas y no crearnos más problemas. Y en un asunto como este es absolutamente indispensable, porque vivimos, es decir, sin agua y quizás sin movilidad normal, el turismo moriría. ¿Y de qué viviríamos aquí? La agricultura no daría ni el parque tecnológico ni ningún otro tipo, no habría vida económica, claro, con lo cual hay que procurar saber que todos dependemos en este momento, y quizás en los próximos 25 o 30 años, del sector turístico, que hay que cuidarlo, que hay que mimarlo, y que hay que procurar dotarle de las inversiones necesarias, porque una zona es estratégica económicamente y socialmente para el país. Así que manos a la obra. Bueno, pues ojalá que aquí hayamos aprendido, yo he aprendido seguro, y muchos de ustedes también, ante la experiencia académica y del conocimiento por parte de José Damián Ruiz Sinoga, catedrático de Geografía Física por la Universidad de Málaga, y también la experiencia de Antonio Rodríguez Leal en la gestión, en las políticas llevadas a cabo en distintas instituciones públicas que tienen que ver con el consumo del agua. Que la sequía sea leve, que siga lloviendo como estos días atrás, nos anuncian que para el fin de semana que viene algo más se va a mantener, y que para otras ocasiones no olvidemos la sequía, que será un hecho más o menos presente, porque de ese modo tendremos la concienciación de vida para que la vida sea más llevadera con el turismo y con el agua. José Damián, Antonio, muchísimas gracias por todo. Gracias. A ustedes también, hasta la próxima semana, que seguiremos aquí apostando por el turismo. Tiene que seguir siendo, de momento, nuestra primera industria. Buenas noches.